¿Qué tal? Buen día. Gusto saludarles hoy en la segunda parte de nuestra serie Tú no me mandas. Vamos a abordar durante esta serie, como les dije hace una semana, el tema de las emociones y esas emociones dañinas, las emociones tóxicas que producen en nuestra vida grandes arrepentimientos. Esas emociones no son buenos líderes para nosotros, ¿sí? Y entonces cada domingo vamos a abordar vamos a hablar de la culpa, de la envidia, de la ira, vamos a hablar del miedo. Hoy voy a hablar acerca de la culpa. Esa palabra nomás de decirla suena dura, ¿sí? Y la culpa, la verdad es que es una emoción incómoda, nos incomoda, ¿sí? La culpa paraliza a las personas, ¿sí? Todos de alguna manera en diferente etapa, temporada de nuestra vida hemos sentido culpa, nos hemos sentido culpables, así que la emoción, la culpa es la emoción asociada con reconocer que hemos hecho algo malo a alguna persona, ¿sí? Y cuando digo esto, déjame decirte que todos hemos hecho algo de lo cual nos arrepentimos, algo que no estuvo bien, y cuando lo hacemos después de días, meses, tiempo, temporadas, creamos internamente en nuestra mente una narrativa, decir, bueno, es que lo hice en aquella ocasión, pero oye, espérame, tenía 20 años de edad, si tan solo era un estudiante de universidad y entonces no querías ir a ciertos lugares, no querías relacionarte con ciertas personas, tomaste decisiones que algunas de ellas te alcanzan hoy en esta temporada nueva de tu vida, te siguen y entonces de eso estoy hablando, de esa culpa que sentimos cuando sucede eso. O también puede ser una falsa culpa. Alfonso, ¿y qué es una falsa culpa? Bueno, la falsa culpa es cuando tú te culpas por cosas que realmente no hiciste o que, bueno, eran tan pequeñas que realmente no valía la pena culparte por esas situaciones, o esa culpa que no sientes la culpa, no te sientes culpable, pero bueno, ese es otro tema. No vamos a hablar de ninguna de esas dos tipos de culpa. Hoy hablaré de la culpa real, di conmigo ahí, culpa real, que es cuando hacemos algo que nos desequilibra nuestra vida, desequilibra nuestras relaciones más cercanas con la familia, los amigos, las personas con quienes trabajamos, ¿sí? Te sientes culpable, eres culpable, lastimaste a alguien, ¿sí? Y entonces con el tiempo esas acciones que cometiste en el pasado comienzan a definirte, ¿sí? Y es tan aterrador, la verdad, tan abrumador, que entonces pues realmente dices, no, esa persona soy yo, o sea, la regué, o es tan abrumador que lo enterramos, lo escondemos, o sea, negamos que pasó eso, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, espérame, es que no fui solo yo, también tú, ¿verdad? Es que ellos también la regaron, es que ellos también me lastimaron, es que solo tenía 20 años de edad, ¿cómo querías que respondiera de otra manera? Era un estudiante de universidad apenas, era mi primer trabajo, ¿sí? Es que yo no sabía que eso no debía de hacerse, es que mi papá y mi abuelo eran así, por eso es que yo me comporto de esa manera. Entonces, creamos esa narrativa en nuestro interior, en nuestro pensamiento, que de alguna manera nos permite alejarnos, nos permite distanciarnos de esa culpa real que está ahí y entonces la suprimimos en nuestra vida. Pero independientemente de lo incómodo que sea la culpa, negarla o ser definido por ella, empoderan a la culpa, ¿sí? Nos desequilibra totalmente nuestra vida, nuestras relaciones, todo lo relacionado con nosotros, porque la culpa, cuando la escondemos, cuando la negamos, cuando nos define la culpa, entonces se vuelve nuestra jefa. Tenemos de jefa a esa emoción llamada culpa, ¿sí? Y te diré por qué, porque de alguna manera yo le llamo que ese sentimiento, esa emoción, esa culpa dañina en nuestra vida, crea una relación que yo le llamo deuda-deudor, ¿sí? Es decir, cada herida
es como si tú le hubieras robado algo a esa persona que tú heriste. Quizá le robaste su infancia, le robaste tiempo a esa persona, le robaste dinero, le robaste su reputación, le robaste su autoestima, le robaste su primer matrimonio, ¿sí? Y entonces la verdad es que ahí está esa situación, ¿sí? Y entonces la culpa es incómoda. A lo mejor yo en este momento estoy trayendo cosas a ti, estoy revolviendo pensamientos, situaciones que pasaron en el pasado, en tu vida, ¿sí? Y entonces la culpa es incómoda realmente, ¿no? Cuando no la lideramos correctamente, cuando no lidiamos, correctamente con nuestra culpa, entonces termina liderando nuestro comportamiento, termina liderando nuestra vida, ¿sí? Y como tomaste algo de esa persona, porque lo heriste, porque le heriste, entonces sentimos que le debemos algo, es decir, le decimos, incluso tenemos frases, le debo una disculpa a mi tío, a mi esposa, a mi hijo, no sé cómo pagarle, no sé cómo puedo compensar todo el daño que yo le hice a esa persona, ¿sí? No puedo devolverle exactamente lo que le quité. No puedo devolverle el tiempo que le robé, ¿sí? Fuimos novios durante 5 años, 3 años y al final decidí que no era la persona, me fui por otro lado. Y la verdad, ¿cómo devolverle esos años, ese tiempo? No puedo devolverle la vida que pasamos juntos, 30 años. ¿Cómo le devuelvo ahora esos 30 años perdidos? No puedo devolverle la autoestima, pisoteé a esa persona, lo humillé, le quité el valor. ¿Cómo le devuelvo ese valor a esa persona? ¿Cómo le regreso el marido? Le quité el marido a esa persona. ¿Cómo se lo regreso ahora? El tiempo que le robé a mis hijos, ¿cómo le regreso ese tiempo después de 15, 20 años? Pero la idea con esto es que le debo algo a esa persona o no sé cómo puedo compensarlo. Estoy paralizado, no sé cómo hacerlo. La culpa me paraliza, ¿sí? Y lo hace tan difícil que experimentamos la culpa como un peso. No sé si te ha pasado. Sientes un peso que nos desequilibra en la vida, ¿sí? Entonces es como si quizá tú estuviste ausente de casa, no estuviste en la crianza totalmente, o algo sucedió antes, y entonces te vuelves un padre sobreprotector, ¿sí? Porque no estuviste, no estabas ahí, y tratas de compensarlo de esa manera, o te vuelves un padre permisivo. Todo eso como respuesta a algo de tu pasado, ¿sí? Y entonces cuando finalmente decimos, siento que se me quitó un peso de encima, es decir, cuando te conduces de esa manera, tenemos esa frase, siento, compensé, hice algo y siento que se me quitó un peso de encima, ¿sí? Cuando lo confiesas o cuando terminas restituyendo a esa persona, eso vamos a hablar en unos momentos más. Pero la cosa es que el peso que llevamos por culpa, lo llevamos de una temporada de nuestra vida a otra temporada de nuestra vida, de un lugar a otro lugar. Por ejemplo, hiciste algo en tu trabajo y lo llevas a tu casa, ¿sí? Hiciste algo en tu primer matrimonio y entonces lo llevas a tu segundo matrimonio. Eso pasó en otra ciudad y pasó en otro país, pero te cambiaste de país, de ciudad, pero lo llevas a otra ciudad. Ese peso lo vas cargando, es decir, tu culpa, mi culpa, tu culpa viaja contigo, mi culpa viaja conmigo, ¿sí? Y si no lo resolvemos, entonces, si no lidiamos correctamente con esa situación, entonces evoluciona y se convierte en algo súper siniestro que se llama la ira, enojo. Y no es común, la verdad, que asociemos la culpa con la ira. Y lo que pasa es que entonces la culpa se filtra hacia abajo, te decepcionaste de ti mismo, pero ahora estás constantemente decepcionado también de las personas más cercanas a ti. Es decir, no estuviste a la altura de tus expectativas, por lo tanto ahora nadie puede estar a la expectativa
o a la altura de tus expectativas, ¿sí? Estás enojado y aquí está la parte realmente difícil. La gente culpable, y déjame decirte, todos somos culpables, rara vez conecta su culpa con su enojo. No son capaces o no somos capaces de poner el dedo en la fuente de la ira, del enojo, de la furia. Y cuando alguien te señala algo que hiciste, entonces eres tan rápido para señalar lo que está mal en esa otra persona, ¿sí? Ahora, hay una muy buena razón para no querer enfrentar la culpa, para suprimir la culpa, para tener una narrativa diferente en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Y es que la culpa nos deja condenados. Condenados, imagínate, tenlo ahí en tu mente, ¿sí? Es como te deja la culpa. No hay forma de deshacer el pasado. Lo hecho está. No puedes no haberte no ido. No puedes no haber sido infiel. No puedes no haber bebido demasiado. No puedes no haber pasado tanto tiempo en el trabajo. No puedes no haberle robado la infancia a tus hijos. No puedes no haberle robado el matrimonio a esa persona. Entonces ahora, después de minutos de tiempo que he estado usando para deprimirte lo más que pueda, trayendo de vuelta a tu mente cosas que te prometiste nunca volver a recordar, déjame decirte algo, por favor. Tú no tienes que ser definido por tu pasado, ni tampoco tienes que negar tu pasado. Escúchame bien, es importante porque hay una tercera opción que Jesús ofreció. La primera es que, bueno, te define tu culpa, no tienes por qué ser definido o definida por tu pasado. La segunda es que niegas, inviertes tiempo en negar eso que pasó antes, pero no tiene que ser así porque hay una tercera opción. Y te voy a hablar el día de hoy, es lo que quiero hablar contigo, ¿sí? Para hablarte de esa tercera opción hay alguien que es un ejemplo perfecto, experimentó culpa como ninguno de nosotros. Estoy hablando del apóstol Pablo. Él perseguía a los seguidores de Jesús, los encarcelaba, quizá estuvo en la tortura, estuvo en la muerte quizá del primer mártir Esteban. Y más tarde, después de eso, él se convierte al cristianismo. Todo lo hace él siendo Saulo de Tarso. El apóstol Pablo es el mismo, ¿sí? Y entonces la verdad es que más tarde él comienza a estar dentro del círculo de esas personas que quizá él lastimó, o está con el papá del hijo que le echó a la cárcel, o está con el hijo de la señora que él estuvo presente en su tortura, o quizá más allá, yo no sé, estaba con algún familiar de Esteban, ese que dice la Biblia que Pablo, o que también vemos que fue el primer mártir de la iglesia, pero no puedo imaginar, la verdad, el horror, el terror, el nivel de culpa con la que lidiaba Pablo después de haber sido un perseguidor de la iglesia. Ahora, lo que vemos de Pablo es que no negó su culpa, no permitió que lo definiera tampoco, sino que él descubrió esa tercera opción también. Así que vemos en una carta que él escribe a seguidores de Cristo que están en Roma de Nerón, en el tiempo de Nerón, y esto es lo que escribió Pablo. Quiero que me acompañes a ese texto. Primero él dice, por lo tanto, dice, no hay ninguna condenación. O sea, por tanto, está diciendo algo nuevo ha sucedido, ¿sí? Un nuevo día ha entrado y como resultado de ese nuevo día ya no hay condenación, dice. O sea, hay un espacio, hay un lugar donde el pasado real, la culpa real no se olvida, pero no se condena tampoco. Se puede enfrentar la culpa sin condenación, ¿sí? Y tú te preguntarás, bueno, Alfonso, a ver, espérame, ¿y dónde está ese espacio? ¿Dónde está ese lugar del cual Pablo habla, ¿sí? Y entonces continúa Pablo y dice, para los que están unidos a Cristo
Jesús. Es decir, ese espacio está en Jesús para quienes han abrazado, para quienes han aceptado el sacrificio de Cristo como el único pago por nuestra condenación, ¿sí? Entonces, lo que está diciendo realmente Pablo, y tú dirás, bueno, Alfonso, ¿y por qué es esto cierto? ¿Sí? Bueno, Pablo nos dice también, quiero que pasemos a ese otro texto, dice, pues por medio de él, la ley del Espíritu que de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, cuando hablamos de la ley, yo quiero simplificarlo lo más que pueda para que lo puedas entender. Cuando hablamos de leyes, incluida esa ley de Dios, cualquier ley que sea, simplemente cuando pecas, cuando lastimas a alguien, cuando hieres a alguien, eres culpable. Y en cualquier ley también, estatal, municipal, federal, cuando tú violas esa ley, eres culpable de haber violado esa ley y no puedes regresar atrás y deshacer esa situación. Así funciona la ley, cualquier ley que tú me pongas enfrente, ¿sí? Y entonces continúa Pablo, dice, lo que la ley no podía hacer. O sea, lo único que la ley puede hacer es establecer el límite hasta el cual puedes llegar. De ahí en adelante tú sobrepasaste la ley, ¿sí? Y entonces una vez que sobrepasaste la ley, que llegaste demasiado lejos, entonces nos condena, eres culpable de esto y en ocasiones te castiga, ¿no? Entonces lo que la ley no podía hacer, la ley no puede restaurarte, ninguna ley, la ley no puede librarte o liberarte de tu pasado, de lo que sucedió atrás, de lo que hiciste atrás, sino que realmente es un recordatorio constante solamente de que eres culpable. Así que si tú vives en la ley, buena suerte con eso, vive con eso, niégalo, no pasó nada, no es cierto, invéntate una narrativa en tu pensamiento, defínete todos los días por lo que hiciste, pero lo que Pablo nos está hablando, él descubrió que cuando Jesús vino, dio su vida en la cruz, él hizo algo que incluso la mejor ley del mundo no puede hacer, cualquier ley. Lo que la ley no podía hacer, dice Pablo. ¿Estás listo para esto, por favor? Esta es una noticia maravillosa. Dice, Dios lo hizo. Extraordinario, ¿sí o no? Lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo. Alfonso, ¿cómo lo hizo? Mira, aguántame tantito, por favor, estoy a punto de decírtelo. Vamos a esa parte. Dice, lo que la ley no podía hacer, Dios lo hizo al enviar a su Hijo, quien vivió con la misma vida con la que todo ser humano peca. Lo envió como una ofrenda para pagar por el pecado. Es decir, y eso tú y yo lo sabemos, los que somos seguidores de Jesús, aunque Jesús no era culpable, recibió la culpabilidad, la condenación que tú y yo merecíamos. ¿Para qué? Él lo dice, para que podamos ser libres el día de hoy, para no ser definidos por lo que hicimos, para no ser definidos por el pecado, para no negarlo tampoco, ¿sí? Para no vivir en una mentira. Él tomó tu pecado, Él tomó mi pecado, pero la verdad es incluso mucho mejor que eso. Tomó la condenación asociada con tu pecado. Es decir, la condenación divina, la paga del pecado es la muerte, la tomó Jesús para que fuéramos libres. La autocondenación, que tú te estés autocondenando, flagelando cada día, diciendo, definiéndote por eso, Él la tomó para llevarla también, ¿sí? Toda la condenación la tomó Jesús. Eso es extraordinario, ¿sí o no? Cuando Pablo reconoció esto, cuando él aceptó esto, cuando lo abrazó, entonces comenzó a vivir de una manera totalmente diferente. Y entonces prácticamente lo que él nos está diciendo es, hey,
culpables. Todos los que sean culpables como yo, por favor, vengan. Todos los que sean menos culpables que yo, que se sientan menos que yo como culpables, vengan. Todos, quizá habrá alguien que sea más culpable que yo, vengan. Dice, cuando tú abrazas, cuando ustedes abrazan lo que Dios ha hecho por ti en Cristo Jesús, entonces no hay condenación. Dios te dice el día de hoy, vamos, por favor, tráeme tu culpa. No ocultes que la regaste, reconoce que la regaste. Sin historia, sin rollo, sin verbos, sin excusas, sin narrativas, sin culpas. Reconoce que tú eres culpable. Yo soy culpable, ¿sí? ¿Cómo no? Le rompiste el corazón a esa persona, traicionaste a esa persona, le mentiste a esa persona, la regaste, robaste a tu socio en el negocio. Asume tu responsabilidad, eres culpable, pero, y aquí está el pero, no estás condenado. Culpable pero sin condenación. Y esa es la gran diferencia de esa tercera opción. La opción número 1, eso que hiciste trae culpa y eso te define, te sientes de la patada todos los días. O la niegas. Esa es la segunda. Pero la tercera, reconoces que la regaste, híjole, pero no estás condenada. ¿Sabes por qué? Porque Cristo llevó tu culpa sobre Él mismo. Eso es extraordinario, ¿sí o no? Así que esta es una opción única, es gratuita además, es un regalo de Dios. Dios tomó la iniciativa y entonces vino a este planeta Tierra en una forma humana y dio su vida por nosotros para que, entre otras cosas, pudiéramos vivir libres de condenación y de culpa en nuestra vida. Nos dio la libertad que nadie ni nada nos puede dar. Y Dios te dice el día de hoy, cuando te veo, no veo eso que tú ves. No veo culpa. No veo la condenación. ¿Y sabes qué? Nos dice el Señor, yo quiero que tú te veas de la manera que yo te veo a ti. Eso hago yo todos los días. Hey, Alfonso, hoy te vas a ver de la manera que Dios te ve a ti. Porque si te ves de la manera que tú te ves y no te estás viendo de manera correcta, con esta perspectiva que te estoy hablando el día de hoy, entonces te va a definir lo que has hecho en el pasado, ¿sí? Y entonces termina diciendo Pablo, acompáñame por favor, dice, y así Dios se valió de esa vida humana para condenar el pecado, todo lo hizo Dios para que pudiéramos vivir aprobados tal como exige la ley. ¿Sabes lo que esto significa? En otras palabras, significa que Dios te ha restaurado a una relación sin culpa con Él, a pesar de tu culpa real, porque eres culpable, recuerda. Significa que Dios eligió amarte, que Dios eligió relacionarse contigo como si no hubiera pasado eso. De tal manera que entonces eres culpable, pero no estás condenado. Eso grábatelo siempre. Soy culpable, pero no estoy condenado. Ahora, después de hablarte esto, quizá dirás, Alfonso, esto es mucho rollo teológico. Y mi respuesta es sí, tienes razón, la verdad es mucho rollo teológico. Miras, Alfonso, ni siquiera entiendo los versos que dijiste, además los dijiste demasiado rápido, lo sé. Pablo fue muy complejo en su lenguaje, alguna vez cuando estemos allá con el Señor le preguntaremos todo eso que escribió, qué onda, pero realmente esto que acabo de hablar el día de hoy es un gran tema, es demasiado importante para tu vida, para mi vida, porque de eso depende la temporada de vida en la que estamos hoy, pero la temporada en la que vamos a estar en el futuro también. De eso depende nuestra funcionalidad y sanidad emocional y espiritual. Así que quiero cerrar este segundo mensaje de la serie Tú no me mandas
con 4 grandes implicaciones prácticas para que la culpa no se convierta en tu jefe. Yo sé que a ti no te gusta que te manden, a nadie nos gusta que nos manden. Yo no quiero que esa emoción dañina mande mi vida e influya en mis relaciones todos los días. Aplicación número 1, renunciaste a tu derecho de condenarte a ti mismo, porque tú no eres tu dueño. Punto. Increíble, ¿sí? Sí, soy culpable, lo acepto, lo reconozco, pero he perdido el derecho a condenarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque he sido comprado por un precio. ¿Cuál precio? La sangre de Jesucristo. No soy mía, le pertenezco al Señor el día de hoy. Así que la culpa no es tu jefa, la culpa no es tu jefe. Tú no eres tu jefe. Tú ahora tienes un nuevo jefe y ese jefe se llama Jesucristo y ese jefe no te condena. Número 2, tu culpa te lo recordará, pero no te define. Extraordinario. Tú lo hiciste, sí, yo lo hice, no lo niego, pero yo no soy lo que hice. Uy, tremendo la verdad. Dios condenó el pecado. Él no te condenó a ti. Tú eres libre el día de hoy. ¿Te imaginas? En mi caso personal, yo pienso en lo que hago el día de hoy y me imagino lo grande, lo horrible, lo feo que se ve mi pasado, porque mi pasado no me define, me definía antes, pero hoy no me define. Lo negaba algunas ocasiones, pero hoy no lo niego. Pero qué horrible, qué feo, qué grande, especialmente cuando lo comparo con lo que hago hoy, que estoy compartiéndote un mensaje del Señor. Pero un día Jesús estaba enseñando en una casa, una conversación con personas, y recuerdas quizá ese episodio, una mujer que estaba ahí avergonzó a las personas que eran sus anfitriones. Y entonces Jesús dijo algo más o menos que quizá tú vas a acordarte el día de hoy. La persona a la que más se le perdona es la que más ama. ¡Pum! Extraordinario, ¿sí o no? Cuanto más te perdona el Señor, más amas. Y entonces nosotros pensamos, decimos, al menos fue mi caso, yo digo, ¿dónde estaría yo? ¿Qué tan desequilibrado estaría en mi vida y en mis relaciones si no fuera por la gracia, si no fuera por el amor de Dios para mi vida? Y entonces en respuesta a eso miro hacia arriba y le expreso gratitud a Dios. Le digo, Señor, gracias por tanto. Pero esto nos lleva a la tercera que te voy a hablar. Aplicación práctica para que la culpa no sea mi jefe. Renuncias a tu derecho de condenar a otros porque eso te convertiría en un hipócrita. ¡Pum! Extraordinario, ¿sí o no? Es decir, pierdes el derecho a medir a la gente. Entre más juicioso eres, menos consciente eres de tu propio pecado. Eso sucede. Estás tan atento a lo que otro hace que no ves lo que está pasando en tu propia vida. Pero las personas que reconocen, que no juzgan, que reconocen su culpa, que no juzgan a otra persona, que no condenan a otra persona, entonces están más atentos a lo que está pasando en su vida para lidiar correctamente con la culpa y con esas situaciones que están ahí. ¿Sabes por qué? Porque saben que eso, si no hacen eso, los convertiría en una persona hipócrita. ¿Cómo después de lo que hizo el Señor por ti, ahora tú estás juzgando a una persona? La última y nos vamos, como luego dicen, ¿sí? Eres libre para restituir sin expectativas y sin excusas. Me gusta esto, déjame decirte, primeramente lo que no es cristianismo. El cristianismo no es te lastimé, te herí, la regué, te traicioné y luego voy a mi casa, me pongo de rodillas, le pido perdón a Dios, Dios me perdona y todo extraordinario. No, eso no es cristianismo, para nada. El cristianismo es te lastimé, te herí, la regué, lo reconozco, no lo niego, no me define eso,
Voy y le pido a Dios que me perdone y Dios, ¿sabes qué hace? Me da lo que no merezco, que me perdona y me ama, me abraza. Y entonces vamos a esa parte que sigue, que es extraordinaria, porque entonces después de eso, lo menos que tú debes hacer, lo menos que yo debo hacer es volver a la persona que dañé, que herí y restituirle. Eso es cristianismo. ¿Y sabes por qué? Porque las órdenes que tú y yo tenemos de nuestro jefe nuevo el día de hoy, que es Jesús, es: ama como tú has sido amado. Señor, gracias. No te di condenación, no condenes a otra persona. No fui juicioso contigo, no seas juicioso con otra persona. Dios te dio, Dios me dio lo que no merecíamos. Entonces, ¿cómo te atreves el día de hoy a no regresar con esa persona y restituir las heridas que has provocado? Y cuando vuelvas con esa persona, no regresas con esa narrativa en tu mente de justificarte, con esas excusas, con esos choros, con esas historietas ahí en tu mente. No, restituimos libremente por lo que Dios ha hecho en nosotros libremente también. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Te esperamos la próxima semana en el tercer mensaje de esta serie. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.